Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con el cuerpo relajado, esperando que el sueño llegue, o por lo menos deseando que el sueño llegue, o por lo menos yendo a buscar al sueño, quizás. Porque una cosa es ponerse en actitud pasiva y esperar a que el sueño llegue, y otra cosa es ir a buscarlo. Y una decisión que tiene que ver con ir a buscar el sueño, tiene que ver con ir a buscar a este podcast también. Uno se pone en una actitud proactiva cuando va a buscar este podcast. Cuando decide ponerle play a este podcast es porque uno tiene ganas de ir a buscar al sueño y dejar de esperar que el sueño llegue. Cuando uno está tirado en la cama, así mirando el techo como ahora mismo puedes estar, o como quizás estabas hace un momento, y espera que el sueño llegue, se encuentra en una actitud pasiva, ¿no? Espera que el sueño llegue sin hacer nada para que eso suceda, ¿no? De la misma forma que uno cuando está en una discoteca, ¿no? Y ve una señorita que le gusta, ¿no? Entonces espera que esa señorita venga y se acerque a uno y le diga: discúlpame, te estuve viendo tomando ese trago y me pareces muy sexy, quisiera que me acompañes a mi casa esta noche. Y no, la mayoría de las veces no sucede eso. A alguno que otro le puede llegar a suceder, pero la mayoría de las veces no sucede eso. La mayoría de las veces, si nosotros vemos una señorita en una discoteca que nos atrae, o mismo una señorita con un señor, pasa que bueno, vivimos en un mundo machista en el cual la mayoría de las señoritas se quedan aguardando el cotejo de los señores, ¿no? La mayoría de las veces ocurría así anteriormente y, qué sé yo, hay personas que siguen pensando que tiene que ocurrir así. En la mayoría de los casos es el hombre, es el macho, el que sale a cotejar a la hembra, ¿no? Y la hembra es la que decide si quiere aparearse con el macho o no. Así como ocurre en los ámbitos naturales, ¿no? Así como ocurre en la naturaleza, así como ocurre en los ámbitos salvajes, así ocurría anteriormente en lo que tiene que ver con las relaciones
sociales entre seres humanos. Bueno, por suerte ya pareciera ser como que no ocurre todo el tiempo así. Parece ser como que hemos cambiado un poco esa actitud machista salvaje o natural, porque al fin y al cabo esta actitud machista que puede llegar a ser natural y puede llegar a ser obvia, como que no tiene nada de malo porque es algo natural y en la naturaleza ocurre así. Bueno, nosotros somos seres pensantes, se entiende, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que comportarnos de la misma forma machista en la que se comportan los animales, que lo hacen por instinto y nunca van a cambiar su manera de comportarse? O quizás pasen, no sé, miles de años hasta que cambien su forma de comportarse por alguna razón en particular, que al fin y al cabo seguramente no, no ocurre asiduamente, ¿no? Esos hechos, como quien dice, extraordinarios que pueden llegar a cambiar las actitudes de los animales, pueden llegar a cambiar la forma en la cual los animales se relacionan entre ellos, ocurren una vez cada muchísimos años, ¿sí? No creo que ocurra ningún hecho extraordinario, no sé, en los próximos años, o por lo menos no creo que ocurra ningún hecho extraordinario que nosotros podamos llegar a ver que pueda llegar a cambiar la forma en la que los animales se comportan. El macho coteja a la hembra, es una forma no solamente de cotejo, no solamente de seducción, por decirlo de alguna manera, sino que es una forma de organizarse, ¿no? Dentro de la sociedad animal, si es que se le puede decir sociedad. Eh, Ellos se manejan de esa forma y los animales en general se manejan, una manada sigue al macho alfa, qué sé yo, hay un montón de situaciones en las cuales nos vemos reflejados la mayoría de las veces, ¿no? Porque somos una especie de animales, pero tenemos la propiedad de que podemos pensar y podemos razonar, y es por eso que hay algunas costumbres de antaño se han ido cambiando y por lo menos el mundo va evolucionando, se entiende, por lo menos en lo que tiene que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer y la necesidad de dejar atrás cualquier tipo de actitud machista. Bueno, la actitud del cotejo, la actitud de la seducción, se puede interpretar como una actitud machista y no. Hay mujeres a las cuales les gusta esperar a que vengan y las seduzcan, más allá de que esa sea una actitud machista o no. Habrá hombres también a los cuales les gusta esperar a que vengan y los seduzcan, ¿no? Y bueno, y tampoco está mal, ¿no? Pasa que, bueno, los hombres son los que menos pueden esperar a que vengan y los seduzcan, todavía. Quizás algo ocurra en el futuro y esto termine cambiando en general y se igualen quizás las necesidades y las actitudes de alguna manera, ¿no? Y esa actitud proactiva no sea solamente de parte del macho que quiere copular, sino también de parte de la hembra que en algún momento también querrá copular, ¿no? Y no esperará quizás la actitud de un macho que quizás, no sé, esté distraído, ¿no? Entonces, qué sé yo, antes, bueno, la hembra tenía que esperar la actitud del macho y si el macho estaba distraído, si el macho estaba, no sé, jugando a la Play, imagínate, estaba el macho jugando al juego de fútbol FIFA en la PlayStation y la hembra quería copular y tenía que esperar a que el macho se le acercase. Bueno, ahora no sé, como depende de la hembra, ¿no? Pero hay hembras que se acercan al macho y avanzan ellas y toman esa actitud proactiva a ellas. Y habrá otras hembras que, bueno, si el macho no se les acerca, esperarán y quizás se les acerque otro macho, ¿no? Esto teniendo en cuenta siempre relaciones heterosexuales, pero en las relaciones homosexuales quizás el machismo no exista, ¿no? Porque, qué sé yo, un hombre espera a que se le acerque otro hombre. Por lo tanto, bueno, hay dos hombres en una relación de seducción y un hombre espera y un hombre avanza. Entonces, ¿existe el machismo allí o no? Y en una relación entre dos mujeres, ¿qué ocurre?
Si bien hay una que espera, como siempre, hay una que avanza también. Por lo tanto, bueno, me parece que el machismo en una relación homosexual como que no terminaría por existir, o por lo menos no el machismo como lo conocemos, ese machismo del cual hablábamos recién, el machismo salvaje, ¿no? El machismo que se ve en el mundo animal, por decirlo de alguna manera, y que heredamos, y el que pusimos en práctica, por lo menos en todos los años anteriores, ¿no? El que vinimos poniendo en práctica, no sé hasta cuándo, pero en algún momento comenzó a cambiar, y seguramente el cambio no se detendrá. Si bien hay personas que pueden llegar a pensar que está bien, o reitero, habrá, qué sé yo, hembras a las que les guste esperar a que venga el macho y las coteje, habrá otras que no, y llegará un momento en el cual todos seremos libres de comportarnos como querramos, ¿no? Y no tendrá que ser el hombre el que vaya a cotejar a una mujer, y tampoco estará mal visto que la mujer sea la que vaya a cotejar al hombre. Si bien esto va cambiando, como te decía recién, y seguramente hoy no está tan mal visto como antes, en algunos lugares y en algunos momentos sí puede llegar a estar mal visto, o por determinada clase de gente. Entonces, esa gente que por ahí puede llegar a ver con malos ojos que una mujer intente seducir a un hombre, es una persona que viene obviamente con valores de antaño, pero muchas veces condicionará la actitud de la mujer. Entonces, muchas veces una mujer que quisiera de alguna manera tomar esa actitud proactiva y ser ella la que intenta seducir al macho, bueno, quizás no podrá por miedo al que dirán, ¿no? Y bueno, ese es otro obstáculo que estamos intentando sortear y estamos intentando dejar atrás como sociedad, ¿no? El miedo al que dirán, comportarnos de una determinada manera, comportarnos de tal o cual manera, solamente porque los que nos están mirando nos pueden llegar a juzgar, o solamente porque a un tercero pueda llegar a gustarle o no gustarle. Llegará un momento en el cual podamos hacer lo que querramos sin necesidad de estar dependiendo de lo que piense el vecino, o de estar bajo la mirada del vecino, ¿no? ¿Qué sé yo? Podemos estar bajo la mirada del vecino, pero sin que la mirada del vecino nos importe. Eso sería lo ideal, ¿no? El vecino que nos siga mirando, total, qué sé yo, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, de la misma forma que el vecino tiene derecho a mirarnos, nosotros también tenemos derecho a hacer lo que querramos, ¿no? Nosotros también tenemos derecho a comportarnos de forma libre sin que los demás nos estén juzgando, o sin tener miedo a la opinión de los demás, porque al fin y al cabo el que dirán es una especie de opinión, ¿no? A la cual nosotros no queremos someternos, porque también ocurre eso, muchas veces, no sé, como seres humanos, si bien sabemos que somos libres de hacer lo que querramos y que no nos debe importar la opinión de un tercero, muchas veces no es que nos importe, sino que no tenemos ganas de ser juzgados. Entonces, quizás dejamos de comportarnos como quisiéramos solamente para que no nos molesten, ¿no? Entonces, bueno, también existe eso dentro de las complicadas relaciones sociales humanas. Eso, los animales la hacen mucho más fácil. Pero bueno, nosotros pensamos y creemos que hay otras formas de hacer las cosas, y sí, estamos, como quien dice, cambiando para mejor, creemos que estamos haciendo un cambio para mejor, justamente. O sea, si estamos cambiando, creemos que es para mejor. Si no, hubiéramos seguido comportándonos como animales, eh, no sé, para siempre. Ocurre que también, no sé, somos bastante difíciles como seres humanos, porque si estamos cambiando también es porque esa forma de comportarnos nos traía aparejados problemas. Entonces, bueno, por eso también decidimos empezar a cambiar un poco. ¿Qué sé yo? Si la vida hubiera seguido en armonía y no hubiera habido ninguna razón aparente para cambiar, quizás no lo hubiéramos hecho, pero hay problemas. Hay cosas que ocurren que no tienen que ocurrir, y que muchas veces son derivadas de la sociedad machista en la que
vivimos toda la vida y en la que quizás en algún momento dejemos de vivir, ¿no? En la que paulatinamente estamos intentando dejar de vivir. En fin, todo esto para explicar que tenías que tener una actitud proactiva para ir a buscar al sueño. De la misma forma que quizás una mujer hoy es un poco más libre de ir a buscar a, a un, a un hombre con el cual quiera estar eh, sin, sin ser juzgada, ¿no? Las mujeres hoy son un poco más libres, es por eso que hablamos todo lo que hablamos recién, y vos también sos libre para ir a buscar al sueño. No, bueno, yo no creo que nadie te juzgue por ir a buscar al sueño, pero quizás no lo estás haciendo y quizás todos estos días que no pudiste dormir, todos estos días que tuviste insomnio, estuviste, no sé, allí sobre la cama, mirando el techo, esperando a que el sueño llegue. No. Hay que tomar una actitud proactiva. Hay que ir a buscar al sueño. ¿Y cómo podemos ir a buscar al sueño? Bueno, por suerte has decidido ponerle play a este podcast. Yo voy a intentar hablar con Spotify o con iTunes o con alguna plataforma de podcast para que me dejen, en vez de ponerle una especie de carátula al podcast, que me dejen aparecer a mí ahí como haciendo señas con las manos, ¿no? Para que te des cuenta, porque qué sé yo, ahora seguramente te diste cuenta y por eso estás escuchando este podcast. Pero hay muchas personas que pasan por delante del podcast y no se dan cuenta que este podcast puede llegar a hacerlos dormir. Entonces, voy a hablar con Spotify para ver si en vez de la miniatura del podcast puedo ponerme yo así revoleando las manos de una forma muy efusiva, ¿no? Como diciendo, vení acá, 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 acá. Ahora, ¿cómo detectaré yo quién quiere dormirse y quién no? Para no hacerle señas a alguien de forma equivocada. De alguna manera allí tendrá que actuar el algoritmo, ¿no? El algoritmo tendrá que, qué sé yo, filtrarme las personas que quieran dormirse, las personas que tengan sueño. En algún momento los algoritmos detectarán cuando nosotros tengamos sueño. En algún momento los algoritmos detectarán nuestros estados de ánimo y nuestra condición física también. Entonces, de esa forma nos recomendarán cosas que tengan que ver con, qué sé yo, con nuestra salud, con nuestro estado físico, con la cantidad de energía que tengamos, qué sé yo, con nuestro estado de ánimo, sin que nosotros se lo digamos, ¿no? Qué sé yo, toma, escucha a Luis Miguel, te dicen. ¿Y cómo sabía el algoritmo cómo yo me sentía, ¿no? Escuchar Luis Miguel, ¿es para qué estado de ánimo sería? Porque depende, hay muchas facetas Luis Miguelinas. Qué sé yo, tenemos el Luis Miguel de los 80 con una música un poco más pop. Tenemos el Luis Miguel de los 90, ¿no? Con los boleros de Armando Manzanero y demás. Tenemos el Luis Miguel de después del 2000 con música un poco más mariachi, un poco más mexicana. ¿Qué Luis Miguel te gusta? ¿Con qué Luis Miguel te identificás? O sea, ¿para quién sería la música de Luis Miguel? Si el algoritmo viene y me dice, toma, escucha Luis Miguel. ¿Y cómo me siento yo? ¿Me siento mexicano? ¿Me siento enamorado? Bueno, los boleros a veces son de desengaño, ¿no? Bueno, entonces tenés 5 y 5. En los años 90 tenés 5 y 5. Tenés 5 años que le pueden corresponder a un Luis Miguel que sirve para cuando uno está enamorado y 5 años de un Luis Miguel que le sirve a uno que está, no sé, que ha sufrido un desengaño. Y en los 80 es para bailar en una discoteca, ¿no? Entonces, es como que tenemos una canción de Luis Miguel para cualquier etapa de la vida, ¿no? Nos pase lo que nos pase, nos puede ilustrar una canción de Luis Miguel nuestra vida. Cualquier situación que nos esté ocurriendo, ponemos una canción de Luis Miguel y, o sea, puede llegar a ilustrarla. Medio extraño, ¿no? Porque qué sé yo, estamos cumpliendo años y nos ponen una canción de Luis Miguel que dice, te extraño como se extrañan las noches sin estrellas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, a veces los algoritmos fallan, pero yo digo en general, ¿no?
Podemos sentirnos un poco más mexicanos, podemos sentirnos enamorados o no, o podemos sentirnos unos adolescentes que gustan de ir a discotecas a bailar temas tipo ahora te puedes marchar, ¿no? Entonces bailamos desaforadamente en una discoteca en los años 80, por más que hayamos nacido en el 2000. Porque si nacimos en los 2000 ya vimos un Luis Miguel un poco más amexicaneado, en lo que tiene que ver con la música, ¿no? Porque bueno, Luis Miguel siempre ha sido amexicaneado, pero en lo que tiene que ver con la música, después del 2000, Luis Miguel ha apuntado más a la música eh, más folclórica, en lo que tiene que ver con el país, ¿no? Entonces, bueno, los que han nacido en el 2000 han visto la última versión de Luis Miguel, aunque el algoritmo puede llegar a recomendarles alguna otra versión de Luis Miguel, dependiendo de su estado de ánimo. Reitero, en algún momento los algoritmos van a detectar nuestros estados de ánimo, y si estamos tristes nos pondrán una canción de Luis Miguel, y si estamos efusivos nos pondrán otra, y si estamos felices nos pondrán otra, y si tenemos sueño nos pondrán otra. Es difícil que te pongan una cuando tenés sueño. Es una situación bastante complicada. Pero bueno, es preferible escuchar este podcast cuando uno tiene sueño. Pasa que hasta que no podamos cambiar la miniatura por una imagen mía haciendo señas, va a ser difícil que la gente se vaya enterando que este podcast existe. Bueno, vos ya te has enterado, es por eso que lo estás escuchando y has tomado esa decisión proactiva, antimachista, de venir a buscar este podcast, de venir a buscar el sueño, de no dejar que el sueño llegue solo, porque muchas veces no llega, muchas veces viene en un tren que se rompe una estación antes. Entonces, bueno, tarda en llegar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Los trenes habitualmente, cuando no llegan a la estación a la que tienen que llegar, son reemplazados, ¿no? Si un tren se rompe antes de llegar, bueno, es reemplazado. Las personas llegan habitualmente a destino, pero mucho tiempo después, ¿no? Eso es lo que ocurre, porque hasta que viene otro tren que te reemplaza al tren que se rompió y vos te subís al otro tren y llegás, quizás se te hace tarde. Y ahora mismo también se ha hecho tarde para nosotros, así que déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de aquel hombre enamorado que venía en un tren. Habla de un hombre enamorado, sí, en principio. Me gustan las historias que hablan de hombres enamorados. No sé por qué, pero bueno, me gusta contarlas quizás. Me gusta contar historias que hablan de hombres enamorados. En fin, esta historia habla de un hombre enamorado que venía en un tren con un ramo de flores a ver a su amada. Uno cuando lleva un ramo de flores en un tren tiene que asegurarse que el viaje en tren no dure más de 5 o 6 horas, porque si no todas las flores llegarán marchitas. Una porquería llegar a ver a la mujer amada y entregarle un ramo de flores todas podridas, medias venidas a menos, ¿no? Viste que la flor cuando se está muriendo empieza como a irse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Como que el tallo empieza a ceder, ¿no? Cuando la flor está viva, el tallo se mantiene lo más vertical posible. Y cuando la flor está ya que no da más, el tallo se empieza a venir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y la flor es como que está así como deprimida, ¿no? Podemos llegar a decir eso. Bueno, es horrible entregarle a la mujer amada un ramo de flores deprimidas. Por eso que, bueno, consejo, cuando vayan a llevarle flores a su mujer amada, bueno, por favor no hagan un viaje de más de 6 horas, ¿no? Porque la flor llegará hecha un desastre y al fin y al cabo darán lástima, ¿sí? No quedarán bien con ese regalo, sino que seguramente sus parejas los odiarán y terminarán la relación inmediatamente, solamente por un ramo de flores. Las personas hoy en día son así de extremistas, ¿no? O blanco o negro. O sea, me traes unas flores feas, listo, chao.
Sí, hay un montón de seres humanos sobre la Tierra que tengo que andar perdiendo tiempo con vos, que encima me traes estas flores horribles. Así que bueno, ojo con llevarle flores a su pareja. ¿Por qué la mujer no le regala flores al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué este mundo machista impide que la mujer le regale flores al hombre? ¿Será que al hombre no le gustan las flores? ¿O será que la mujer no regala cosas? ¿O será que la mujer regala cosas, sí, pero no regala flores? ¿Por qué no regala flores? Porque las flores es un símbolo machista, el hecho de regalar flores. ¿Por qué las mujeres siguen aceptando flores de regalo? ¿Les gustan las flores? ¿O les gustan los hombres machistas? ¿O les gusta que exista el machismo en el mundo? Bueno, calculo que no tenemos que ser tan, ¿no?, extremistas, volvamos a lo mismo. O sea, eh, las mujeres pueden aceptar un regalo que tenga que ver con flores simplemente porque les gustan las flores. O sea, no necesariamente tienen que apoyar ningún tipo de machismo solamente porque reciban flores. Si alguien me regala flores a mí, yo seguramente las aceptaré. Pasa que, reitero, las mujeres no regalan flores. Una lástima, ¿no? Porque a mí las flores me gustan, como cualquier persona. Yo no conozco ninguna persona a la que no le gusten las flores. Bueno, sí, conocí a una persona a la cual no le gustaban las flores. Se llamaba... eh, ¿cómo se puede llamar? Norberto. Sí, se llamaba Norberto, porque siempre digo Roberto. Pero bueno, no, Norberto no, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle un nombre de mujer. Se llamaba Lucía. ¿Sí? A Lucía no le gustaban las flores. ¿Por qué no le gustaban las flores? Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Pareciera ser que cuando era pequeña se había comido una flor. Por error, ¿no? Como los niños pequeños suelen comerse cosas. Bueno, Lucía se había comido una flor. Y se agarró flor de indigestión, ¿no? ¿Por qué? Porque se había comido una flor. Si se hubiera comido una moneda, ¿se hubiera agarrado flor de indigestión? Seguramente sí. No se hubiera agarrado moneda de indigestión. Se hubiera agarrado flor de indigestión, igualmente. ¿Sí? Tamaña indigestión se agarró Lucía, que, bueno, después no pudo volver a ver las flores nunca más en su vida. Ni siquiera podía pasar por al lado, ni siquiera podía oler el perfume. Era bastante rara la afección que tenía Lucía. ¿Por qué? Porque le impedía hacer un montón de cosas que habitualmente la gente hace, ¿no? Por ejemplo, fumar marihuana. Imagínate, es una flor, así que no podía fumar marihuana. No podía ponerse un perfume. ¿Por qué? Porque hay perfumes florales. Bueno, se podía poner un perfume cítrico y demás, pero era tipo aquellas personas que que no tienen tolerancia a la harina, ¿viste? Entonces, perdón, no a la harina. ¿Viste las personas celíacas que no pueden comer determinadas sustancias, que hay que elegir comida exclusiva, ¿no? Si sos celíaco, no podés comer trigo, avena, ni cebada, ni centeno. Ninguna de esos ingredientes pueden estar presentes en la harina con la cual están fabricadas tus comidas. Bueno, en este caso le pasaba más o menos lo mismo a Lucía. Lucía no podía tener ninguna flor dentro de la sustancia de los perfumes que utilizaba. Ahora, hay una regulación en lo que tiene que ver con la celiaquía y con los alimentos que no tienen TAC, ¿no? Vos podés ir a buscar un alimento y fijarte que no tenga TAC, y ese alimento está identificado como un alimento que no trae ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Perfecto, pero no hay perfumes que digan, este perfume no tiene ningún tipo de flor. ¿Por qué? Porque no hay personas alérgicas a las flores, como en el caso de Lucía. Lucía en realidad no era alérgica a las flores, sino que no le gustaban. ¿Por qué? Porque le causaban algún tipo de malestar, pero ocurre que el malestar que sufría Lucía quizás no era un malestar corporal, sino que era un malestar mental. Entonces no podemos llegar a decir que era alérgica, porque quizás no era su cuerpo el que reaccionaba en contra de las flores, sino que era su mente la que relacionaba la flor con aquel momento vivido en su infancia. Por lo tanto, bueno, Lucía cada vez que veía una flor se ponía, no sé,
se ponía mal, a veces se ponía loca, a veces se ponía efusiva. Era como Luis Miguel, ¿no? Como pasaban todos los Luis Migueles de la vida por su reacción ante las flores. A veces reaccionaba de forma efusiva, como Luis Miguel en los 80, a veces reaccionaba de forma tímida, como Luis Miguel en su infancia, a veces reaccionaba, qué sé yo, a veces lloraba desconsoladamente, como quizás pueden llegar a eh, producir, como esas sensaciones que te pueden llegar a producir las canciones de Luis Miguel en los 90, ¿no? Entonces, bueno, Luis Miguel es un buen ejemplo para todo, incluso para Lucía, a la cual no le gustaban las flores. Pero bueno, volvamos al ejemplo del perfume. Lucía no podía usar perfume. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que un perfume tuviera algún tipo de flor. Y reitero, no era, o sea, que estuviera fabricado, ¿no? Con algún tipo de flor. Entonces, bueno, Lucía tenía como ese malestar mental en contra de las flores, entonces no confiaba en ningún fabricante de perfumes. Pasa que, como comparábamos recién con los alimentos sin TAC, que son aptos para ser consumidos con personas con celiaquía, no existe la alergia a las flores. O sí existe, pero bueno, no existen los perfumes identificados como sin flores. Entonces Lucía no podía comprarse ningún perfume porque no había ningún perfume identificado como que era sin flores. Entonces ella al principio leía como los ingredientes, ¿no? Del perfume, como las notas que tenía, con qué notas estaba fabricada la esencia del perfume. Y ya a donde detectaba algún tipo de flor, bueno, ya obviamente lo descartaba. Ocurre que, no sé, Lucía era media, viste, no era demasiado inteligente, entonces había muchos nombres de flores que no conocía. Bueno, igualmente, qué sé yo, pobre Lucía, no vamos a andar juzgándola porque hay muchos nombres de flores que uno no conoce, hay muchas flores que uno no conoce. ¿Por qué Lucía tenía que conocer todos los nombres de las flores existentes en la vida? ¿Qué sé yo? Hay nombres de flores que yo veo, o leo, mejor dicho, y no sé qué son flores. Qué sé yo, hay un nombre de una flor que se llama X. Yo digo, mirá, ¿qué será esto? No, yo no sé qué es una flor. O sea, sí sé que es una flor. No sé qué es, no sé que ese nombre se corresponde con una flor. Por lo tanto, bueno, qué sé yo, puede pasar una flor desapercibida, eh, por, no por mis manos, porque me daré cuenta que es una flor, ¿no? Pero bueno, puedo tomar un frasco y leer ingredientes y que se me pase una flor. Y yo no darme cuenta que es una flor. Incluso hay problemas con las personas cuyo nombre es Flor. Ella tenía una amiga acérrima que se llamaba Florencia, pero todo el mundo le decía Flor. Entonces, bueno, al principio ella era muy amiga de Florencia y siempre le dijo Florencia, ¿no? O sea, ella se negaba a decirle Flor, justamente porque sabía que si le decía Flor era como que inmediatamente le iba a causar un rechazo la misma persona. La misma persona llamándose Florencia era una cosa, pero llamándose Flor era otra. Entonces ella siempre le dijo Florencia, incluso esta, esta, esta chica Florencia era su vecina, jugaban juntas de niñas, habían pasado casi toda la vida juntas. Entonces, bueno, desde siempre ella se había referido a su amiga como Florencia. Eran Lucía y Florencia, las mejores amigas de la vida, y caminaban juntas por la calle, retosaban, andaban en bicicleta, corrían, jugaban al elástico, saltaban a la soga, hacían vida de amigas, ¿no? Y una vez que fueron creciendo, empezaron a ir al colegio. Y en el colegio muchas personas se referían a Florencia como Flor. ¿Por qué? Por esa manía que tenemos de acortar los nombres, ¿no? Que nuestros padres nos han puesto los nombres. Si nuestros padres hubieran sabido que a los nombres los iban a acortar, incluso que íbamos a tener apodos, directamente no nos ponían nombres. Pero nuestros padres sabían que nos iban a cortar los nombres. Sabían que nos iban a poner apodo.
sobrenombre, apócope del nombre. Hay padres que están en contra de esto. Hay padres que pertenecen al movimiento en contra de acortar los nombres. Y son los padres que le ponen a sus hijos Juan, ¿no? Entonces Juan es imposible de acortar. Vos a Juan le decís Juan o no le decís nada. No le podés decir Ju, ¿no? Me resultaría muy gracioso una persona que le diga a otra Ju, de forma cariñosa, quizás una pareja, porque no hay forma de acortar la palabra Juan, no hay forma de acortar el nombre Juan. Quizás por tu cabeza se te pasa un nombre femenino, que quizás es también muy común, pero ese sí se puede acortar. Quizás el nombre María sí se puede acortar, porque le pueden decir Mari. Entonces, el movimiento de padres en contra del acortamiento de los nombres no le pone María a sus hijas. Están buscando otro nombre todavía un poco más corto, por ejemplo, Paz, ¿no? Paz es imposible de acortar, ¿no? Cada vez que alguien le quiere decir a Paz, no le vas a decir Pa. No, incluso si dijeras Pa, se acercaría a tu padre, no Paz. Entonces, bueno, Paz es un nombre que no se puede acortar. Y Juan es un nombre que no se puede acortar. Luego hay otros nombres también que no se pueden acortar, pero bueno, no vamos a pasarnos todo el podcast hablando de los nombres que no se pueden acortar. Bueno, volvamos a Lucía entonces y a su mejor amiga Florencia, que en la escuela... bueno, o sea, hay otro nombre que no se puede acortar y es Penélope, ¿no? El movimiento de padres en contra del acortamiento de los nombres de sus hijos fue el primer nombre que barajó, ¿no? Entonces dijo, le voy a poner a mi hija Penélope, total, nadie lo va a cortar. Y no se dio cuenta que, bueno, le había terminado estropeando la vida a su hija, la infancia en principio y, bueno, la vida en general. Porque la sociedad, más allá del movimiento de los padres, la sociedad sigue acortando los nombres. No le importa que los padres hagan toda esta movida. Entonces, bueno, a su hija Penélope le iban a cortar el nombre. Igual, ¿no? Los padres de Penélope se dieron cuenta de lo que habían hecho una vez que Penélope ya había nacido. Entonces empezaron a llamarla con un apodo. La mayoría de las Penélopes tienen apodo, justamente porque los padres se dan cuenta de lo que han hecho con sus hijos, entonces después quieren remediarlo. Quizás en una noche de borrachera, algún padre, alguna madre dicen, bueno, vamos a ponerle a nuestra hija Penélope. Ay, qué lindo nombre, Penélope. Como la canción de Serrat. Sí, pongámosle Penélope. Y no se dan cuenta que le estropean la vida. Después, cuando caen, ¿no? Cuando se levantan al otro día y se dan cuenta de que estaban borrachos cuando eligieron el nombre, dicen, cambiémoslo, bueno, ya no podemos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pongámosle un apodo, por ejemplo, Pipi. Vamos a empezar a decirle Pipi toda la vida, cosa de que nadie se entere que se llama Penélope y nadie vaya a tener ni siquiera la tentación de acortarle el nombre. Entonces, bueno, empiezan a decir Pipi, 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 Pipi. Obviamente, en algún momento las llaman por el nombre, pero no sus amigos. No sus amigos ni sus personas más cercanas, que al fin y al cabo son las que acortan los nombres. Nunca he estado, no sé, en una oficina pública y cuando me llaman acortan mi nombre. Me dicen siempre mi nombre completo. Nadie, un oficinista, alguien de atención al público, allí de la parte de, qué sé yo, donde uno paga los impuestos, ¿no? Nadie te llama por, qué sé yo, vos te llamás, no sé, Gabriela, ¿no? Y ahí la gente de atención al público, de donde uno paga los impuestos, no se para al frente del mostrador y dice, Gaby, vení que tengo novedades para vos, vení que te vamos a cobrar la factura, vení Gaby. No, obviamente que nadie se refiere a uno así. Siempre, qué sé yo, te llaman o por el apellido o a lo sumo por el nombre, pero con el nombre completo, ¿no? Entonces, bueno, Penélope en ese momento estaba como
como cubierta, ¿no? Lo que tiene que ver con el pago de impuestos. En la escuela, ponele, en el colegio. Es raro que te llamen, tiene que haber demasiada confianza, qué sé yo, algunas maestras se manejan de esa forma, pero bueno, eh, si le querés decir cariñosamente, le podés decir pipi, le habían dicho los padres a las maestras, ¿no? de la escuela primaria, que es al fin y al cabo donde puede llegar a haber un poco más de confianza. Ya en la secundaria el trato es un poco más frío, porque hay más responsabilidades y demás, por lo tanto, bueno, ahí ya no había posibilidades de que nadie le acortara el nombre. Entonces, bueno, los padres trabajaron arduamente, ¿no? Con Penélope para que nadie le acortara el nombre, ¿no? Que sus amigos, sus familiares, sus personas más allegadas le dijeran Pipi. En una oficina pública no había riesgo, en la escuela secundaria no había riesgo, quizás en la primaria se ocuparon de que todo el mundo le dijera Pipi, cuando iban a hacer algún trámite no había riesgo porque siempre te iban a llamar por el apellido o por el nombre completo, así que bueno, Penélope era una persona bastante feliz, ¿no? Encima no tenía segundo nombre, entonces bueno, qué sé yo, si te llamás Penélope eh, Cruz, por lo menos te hace llamar Cruz, ¿no? Pero si te llamás Penélope a secas, es bastante problema. Incluso el apellido de esta persona era Penélope a secas, ¿no? El apellido era a secas. Entonces todo el mundo se confundía, porque cada vez que ella hablaba, decían, bueno, ¿cómo se llama usted? Penélope a secas. Ah, muy bien, Penélope. ¿Y su apellido? No, a secas, ya te lo dije, es un apellido era a secas. En todos lados tenía una confusión Penélope, por eso pobre Penélope era una persona desdichada, era una persona bastante rebelde, qué sé yo, estaba enojada con la vida Penélope, en principio porque sus padres le habían puesto el nombre tras una noche de borrachera. Después el apellido, o sea, era todo como que todo le complicaba la vida, ¿no? Quizás otra persona que no escuchara a Luis Miguel, quizás le importaba poco el nombre y el apellido que tuviera, porque qué sé yo, no le importa lo que dijeran los demás, ¿no? Pero Penélope escuchaba a Luis Miguel y las canciones de Luis Miguel, dependiendo de qué etapa, ¿no? Influían sobre su personalidad, porque Penélope era una persona, qué sé yo, una persona bastante sensible y bastante percibía a ella bastante lo que ocurría a su alrededor y se ocupaba de que lo que ocurriera a su alrededor fuera lo mejor posible. Por eso que a él no le gustaba demasiado que sus vecinos hablaran de ella y que los demás hablaran de ella. Es difícil que no hablen de vos llamándote Penélope a secas, ¿no? Siempre tu nombre y tu apellido van a tener algún tipo de repercusión. Siempre aquel que lo lea, siempre aquel que te llame, siempre aquella persona que te tome los datos va a hacerte algún tipo de pregunta incómoda y le tendrás que explicar, oh Penélope, qué es lo que ocurre con tu nombre y qué es lo que ocurre con tu apellido. Sin entrar en detalles, ¿no? No hace falta decirle, sí, señor, discúlpeme, pero me llamo Penélope porque mis padres me pusieron el nombre un día de borrachera, por favor, no me juzgue y por favor no acorte mi nombre. No, seguramente Penélope no le anda explicando eso a cualquier persona. Pero sí Penélope sufre internamente por, eh, por tener que ser juzgada en silencio muchas veces por su nombre y su apellido. Porque ella cada vez que dice su nombre y su apellido, ella piensa que la otra persona la está juzgando. Piensa que en silencio la otra persona o se le está riendo o no entiende bien qué es lo que pasó, no entiende si le pusieron el nombre para castigarla por algo, no entiende quién le puso ese nombre, no entiende cómo puede haber un apellido que se llame a secas. No entienden las personas, entonces en silencio, por una cuestión de respeto, a Penélope la juzgan. Y Penélope, a donde ve que la otra persona se queda en silencio, piensa que la están juzgando. De hecho, nadie se puede quedar en silencio frente a Penélope, porque Penélope enseguida se pone violenta, ¿no? Cada vez que te encontrás con Penélope tenés que hablar y hablar y hablar y hablar todo el tiempo. Incluso sus amigos se van turnando, ¿no? Lo que hacen los amigos de
Penélope es turnarse para hablar. Ellos ya saben que nadie se puede quedar en silencio nunca porque Penélope empieza a sospechar que la están juzgando. Pobre Penélope es una persona muy paranoica, ¿no? Imagínate, todo el tiempo pensando que si te quedas en silencio la estás juzgando por su nombre y su apellido, incluso sus amigos o sus personas más cercanas, sus padres, se turnan para hablar porque piensan, o sea, porque Penélope, al verlos en silencio, piensa que la están juzgando. Incluso sus padres, que tienen el mismo apellido, ¿no? ¿Qué sé yo? Su padre se llama Juan a secas y su madre se llama Paz a secas. Entonces, bueno, ellos quizás son uno de los principales ejemplos de lo que puede llegar a generar el movimiento de padres en contra del acortamiento de los nombres de sus hijos. Él se llama Juan y él se llama Paz. Dos nombres que no se pueden acortar. Pero bautizaron a su hija con el nombre más difícil de acortar. Una amiga alguna vez osó acortarle el nombre. Pero le dijo Pen, ¿no? Porque también se sentía incómoda, no encontraba la forma de acortarle el nombre, pobre Penélope. Pero es como que Penélope le resultaba muy largo, ¿no? 4 sílabas, Penélope. Era como demasiado. Entonces, bueno, hay gente que se cansa de hablar. Viste que hay gente que se cansa de hablar. Bueno, alguna vez alguna amiga quiso acortarle el nombre y le dijo Pen. Pero bueno, pen es lápiz en inglés, ¿no? O sí, lápiz o lapicera. Bueno, se me confunde pen y pencil. Y Penélope también, ¿no? Porque puede llegar a haber personas que se llamen pen, que se llamen pencil, ¿no? Está Ben Affleck, está Penn Stiller, está Penn, bueno, hay muchos Penn. Entonces, bueno, a Penélope no le gustó que le dijeran Penn, porque se la confundían con Ben Affleck, con Penn Johnson. Había si no me equivoco, era un maratonista o una persona de estas que corría, tipo Usain Bolt. ¿Cómo se llaman las personas que corren? Corredores, corristas. ¿Por qué las personas que te ayudan se llaman socorristas? Porque te socorren. ¿Y qué significa te socorren? Yo entiendo que puede llegar a haber personas que te corran, pero que te socorran. So, como diciendo, ¿no? Como hablando en inglés, corren. No creo que tenga que ver con eso, pero bueno, no importa. El tema es que Penélope no quería que le dijeran Pen tampoco, porque, qué sé yo, se la confundían con Ben Affleck y con Penn Stiller. Que en realidad, obviamente, ¿no? Sus nombres no son Ben Affleck y Penn Stiller, sino que son Ben Affleck y Ben Stiller con B larga, pero bueno, no importa. Penélope vivía en un pueblo donde los docentes y la gente de la escuela era muy ignorante, ¿no? Entonces escuchaban algo y lo repetían sin fijarse ni siquiera cómo se escribían las palabras. Entonces, bueno, todos los amigos pensaban que era Ben Affleck y Penn Stiller, entonces, bueno, a Penélope no le gusta porque si le decían Pen a Penélope, la confundían, la asociaban y demás. Bueno, no importa. Entonces, bueno, así fue la vida de Penélope durante toda su infancia, ¿no? Pobre Penélope, siempre pensando que la estaban juzgando. Durante toda su infancia y durante toda su vida. Ahora mismo Penélope vive en pareja, vive en la ciudad de Wisconsin y vive con su pareja y su pareja, bueno, no puede dejar de hablar nunca porque piensa que... bueno, porque piensa no, porque Penélope, si uno se queda en silencio, piensa que uno la está juzgando, ¿no? Por su nombre y su apellido. Entonces, bueno, su esposo no puede parar de hablar, nunca. Incluso ha tomado una determinación. El marido de Penélope, el esposo de Penélope, ha tomado una determinación, que es crear una especie de holograma. ¿Vieron como el holograma de Michael Jackson? Cuando hay alguien que se ha muerto y aparece tocando en algún concierto, crean una especie de holograma y lo ponen ahí
escenario y hacen de cuenta como que esa persona está viva y esa persona está tocando ahí. Bueno, cuando el esposo de Penélope se cansa de hablar, le mete el holograma ahí. Y el holograma tiene una especie de grabación, se maneja como con inteligencia artificial. Entonces, bueno, empieza como a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no para nunca. Eh, Tiene inteligencia artificial, por lo tanto, es como una especie de Alexa. Tiene la posibilidad de responderte cuando vos hablas. Entonces, claro, Penélope de esa forma se queda feliz, porque puede mantener una conversación con alguien y ese alguien no se calla nunca. El tema es cuando Penélope se queda callada. Porque claro, mantener una conversación con Penélope es mantener una conversación como con cualquier persona, ¿no? Es un ida y vuelta. Es hablar y una persona te responde, hablar y una persona te responde. El tema es cuando Penélope se queda callada, tenés que ocupar ese lugar vos. Tenés que empezar a hablar vos, mucho. ¿Por qué? Porque a donde te quedes en silencio, Penélope se pondrá mal porque pensará que la estás juzgando. Entonces tenés que hablar y hablar y hablar y hablar. Las personas que hablan con Penélope muchas veces esperan angustiosamente que Penélope les responda o que Penélope empiece a hablar o que diga algo. Porque ellas empiezan a hablar con Penélope y si Penélope no responde, ellos tienen que seguir hablando. Porque saben que Penélope internamente se angustiará si te quedas en silencio. Porque si te quedas en silencio, ella pensará que la estás juzgando por su nombre y por su apellido. Así que bueno, si algún día te encuentras con Penélope por la calle, no pases en silencio a su lado. ¿Sí? Si algún día te la encuentras, por favor, pasa hablando. ¿Sí? Es cuestión de hablar, por más que no hables con ella. ¿No? Porque ella también, cuando se cruza con gente, ella no puede salir a ningún lado. ¿No? Porque ella cuando sale se cruza con gente y si la gente no va hablando, si la gente va en silencio, ella piensa que la están juzgando. Incluso sin conocerla. ¿No? Ha llegado a tal punto la paranoia de Penélope que hasta se cruza con gente por la calle que no conoce y que esa gente no la conoce a ella y ella piensa que la están juzgando. ¿Por qué? Porque ella tiene como esa paranoia con respecto a su nombre y su apellido, pero no entiende que si no la conocen, no pueden conocer tampoco ni su nombre ni su apellido. Por lo tanto, bueno, nadie la juzgará, porque no la conocen. De hecho, Penélope, luego de un par de años, ¿no?, de hablar con el holograma de su esposo, tomó una decisión bastante radical y fue irse a vivir a Moscú. Se fue a vivir a Rusia, pobre Penélope, porque ella se dio cuenta, ¿no?, que si nadie la conoce, nadie la juzga. Por lo tanto, bueno, dijo, bueno, en Moscú seguramente nadie me conocerá, así que me voy a vivir a Moscú. Le dijo a su esposo, le dijo, Romualdo, discúlpame, tengo que dejarte. ¿Por qué? Le dijo Romualdo. El holograma de Romualdo, ¿no? En realidad porque Romualdo estaba durmiendo en ese momento y ella estaba hablando con el holograma de Romualdo. Le dijo, discúlpame, Romualdo, tengo que dejarte. ¿Por qué me quieres dejar? Le dijo, porque era un holograma bastante barato, ¿no? Y como que no sacaba muy bien la voz de Romualdo, era más una voz un poco robótica. ¿Por qué me quieres dejar, Penélope? Le hablaba medio así, ¿no? Y Penélope raro que no hubiera sospechado nunca. Pero bueno, Penélope quizás era parte del mismo juego, ¿no? Que Penélope aceptara que, que Romualdo quisiera dormir alguna vez y que no estuviera todo el tiempo brindándole conversación. Porque claro, cuando Penélope se iba a dormir, Romualdo podía irse a dormir, pero si en algún momento Penélope se despertaba, Romualdo tenía que despertarse inmediatamente con ella. ¿Por qué? Porque Penélope se despertaba y miraba a Romualdo dormir. Y pensaba, Romualdo me debe estar juzgando porque está en silencio. No se daba cuenta que estaba durmiendo Romualdo, no estaba en silencio. Estaba en silencio porque estaba completamente dormido. Pero bueno, entonces ahí era donde entraba en acción el holograma. Entonces fue al holograma y le dijo, discúlpame Romualdo, tengo que irme. ¿Dónde te vas, Penélope? Me voy a Moscú porque siento que si nadie me conoce, nadie me juzgará.
Así que, bueno, me voy a Moscú. Adiós, Romualdo. Espera, Penélope, no te vayas. ¿Qué quieres, Romualdo? Dice. Por favor, desconéctame, así no tengo tanta batería, no gasto tanta batería. Bueno, y ahí Penélope lo desconectó y se fue eh, a Moscú. Hubiera sido mucho más fácil para Penélope quizás cambiarse el nombre, ¿no? Cambiarse el nombre y el apellido y ponerse un nombre, por ejemplo, Paz Gutiérrez. Entonces, bueno, hubiera sido más fácil llamarse Paz Gutiérrez y no irse a Moscú. Pero bueno, Penélope quería una decisión, tomó una decisión drástica porque quería que no hubiera posibilidad de fallo, ¿no? Lo que quería Penélope era que su vida cambiase para siempre, que su vida diera un giro de 180 grados, sin marearse, ¿no? Un solo giro, porque uno cuando da muchos giros de 180 grados es como que termina mareándose. Más se marea si da un giro de 360 grados. Pero bueno, con un giro de 180 también es muy posible que se maree. Y a Penélope no le gustaba marearse. Entonces, bueno, se mudó a Moscú. Lo bueno de haberse mudado a Moscú es que el cambio de nombre vino, o sea, la emigración tuvo o trajo aparejado un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque en Moscú vos no te puedes llamar Penélope a secas. En Moscú te tenés que llamar, qué sé yo, Vladimir, no sé, algo, ¿no? En Moscú todos los nombres tienen B corta. Entonces, bueno, ella pasó de llamarse Penélope a llamarse Venélope. Venélope Vasecas. Entonces, bueno, obviamente a ella le gustó más ese nombre, ¿no? Venélope Vasecas. Nadie, aparte, qué sé yo, en Moscú pocas personas hablan español, ¿no? En Rusia pocas personas hablan español. Entonces tampoco nadie iba a asociar nunca el nombre de Penélope con nada raro, ni el apellido con nada gracioso. Entonces, bueno, lo bueno por un lado fue que ella pasó de llamarse Penélope a llamarse Venélope y de llamarse a secas a llamarse Vasecas. Entonces, su nombre cambió y cambió su vida. Ella dejó atrás su vida en su pueblo, ahí en la ciudad de Wisconsin, y se fue a otro lugar. Y vos me dirás, pero si vivía en Wisconsin, ¿por qué se llamaba Penélope? ¿O por qué hablaba español? ¿O por qué la juzgaban por su apellido y demás? Bueno, porque vivía en un pueblo en donde todos eran latinos. Es por eso que, bueno, había en un barrio de Wisconsin, donde todos eran latinos. Es por eso que sufría bueno, no importa dónde vivía, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver dónde vivía Penélope? El tema es que Penélope sufría y pudo evitar su sufrimiento mudándose a Moscú. Sigue escuchando Luis Miguel, ella de esa manera sufre de alguna forma, pero por lo menos ya dejó de sufrir en lo que tiene que ver con su nombre y con su apellido. Ahora su nombre es Venélope Vasecas. Y de esa forma ella dejó su nombre atrás y su pasado atrás y cambió su vida. Ahora está casada con un ruso y bueno, tiene muchos rusitos, muchos hijitos rusitos. Tiene un poco de frío en Rusia, porque todas las personas que están en Rusia siempre tienen frío, pero bueno, vive por lo menos un poco más tranquila con ella misma y ya no es tan paranoica. Por lo menos, bueno, hay una felicidad, ¿no? En lo que tiene que ver con la vida de Penélope. Por suerte, no hay una felicidad en la vida de Penélope, sino que hay... Escucho un perro yo detrás, no sé si se escucha un perro ahora mismo cuando te estoy hablando y te estoy contando la vida de Penélope. En algunos episodios del podcast, un perro acompañó mi grabación, ¿no? A lo lejos. Ayer mismo estaba escuchando uno de ellos. Y ahora creo que también el perro acompañará esta grabación. No es el perro de Penélope, porque Penélope también tiene un perro.
Tiene un perro, tiene un esposo ruso y muchos rusitos. Y al perro lo ha bautizado Ruso. Muy original Penélope. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, es muy obvia, ¿no? Es múdate si no estás contento con tu vida. Me parece como muy obvia la moraleja. Si no estás contento o contenta con tu vida, múdate a Rusia. Bueno, no necesariamente a Rusia. O sea, puedes mudarte a cualquier parte, pero o sea, sal de tu zona de confort, básicamente. Esa es la moraleja, me parece, del día de hoy. O sea, no te quedes mirando el techo esperando a que el sueño venga. Ve a buscar el sueño, toma una actitud proactiva, haz algo para que las cosas sucedan. Básicamente, yo creo que esa es la moraleja en general, ¿no? O sea, no te gusta tu nombre y tu apellido porque te sientes juzgada. Bueno, múdate a un lugar donde no hablen español y nadie te juzgará por tu nombre y tu apellido, como hizo Penélope. No sé, tienes sueño y el sueño no viene. Bueno, haz algo para que el sueño venga. Escucha este podcast. Bueno, seguramente si lo estás escuchando ya sabes qué hacer si el sueño no viene, pero a lo que voy. Tomemos una actitud proactiva, hagamos que las cosas pasen. No esperemos sentados, porque si esperamos sentados a que las cosas pasen, seguramente no pasarán. Seguramente no ocurrirán, o hay muy pocas posibilidades de que pasen. Hay muy pocas posibilidades de que las cosas ocurran si nosotros nos quedamos tirados en la cama esperando a que ocurran. Hay que luchar por lo que queremos o hacer algo para que lo que queremos que suceda termine sucediendo. ¿Se entiende? Sea dormirnos, sea acostarnos con una señorita que vemos en una discoteca, o sea que no nos juzguen más por nuestro nombre y nuestro apellido. Hay que tomar una actitud proactiva, hacer algo para que las cosas sucedan. Si querés colaborar con este podcast, patreon.com/podcast para dormirse. Dulces sueños.